Al ver la película Thunderbolts me di cuenta, como muchos de ustedes, de que Bob es una persona con muchos traumas. Bob en un inicio aparece misteriosamente en la bóveda Oxy. Él mismo no sabe cómo llegó allí, solo sabe que despertó en una caja. Se nota inseguro de sí mismo y los demás lo menosprecian. Bob también se menosprecia y se abandona a sí mismo a cada rato. La rubia, Yelena, intenta acercarse a él, pero Bob no la acepta. Incluso cuando Bob entra en la mente de quienes toca, solo ve la oscuridad en sus mentes y no otra cosa. Bob siempre intenta abandonarse a sí mismo, continuamente. Todos estos detalles fueron piezas del rompecabezas llamado La mente de Bob, que sumados a esta escena clave que te mostraré ahora, me confirmó todo sobre el por qué Bob no logró vencer al vacío. Y esta escena es precisamente su pelea contra el vacío, contra la oscuridad en sí mismo. Cabe resaltar que fue una pelea que no ganó realmente, ya que no vimos al vacío ser derrotado, sino que simplemente se disipó por el momento. Incluso cuando la pelea sucedía dentro de su propia mente, Bob no pudo derrotarlo. Logró disiparlo, sí, gracias al apoyo de su equipo, aunque no fue un apoyo de enfrentamiento contra el vacío, sino más bien de apoyo a Bob en otro sentido. Todo esto son pistas que, si las vemos y comprendemos como un todo, lograremos ver dentro de la mente de Bob y comprender por qué Bob no logró derrotar al vacío. Y nunca lo hará si no considera esto. La mente de Bob tiene una lógica, y aquí te la explico. Para comprender esta lógica, hay que mirar hacia su historia. En la película no dan detalles de su historia. Fue entonces cuando decidí investigar un poco en internet para que, viendo desde las pistas anteriores los detalles de su historia, comprender lo oculto en la mente de Bob. Encontré que la historia de Bob en los cómics y en la película son distintas. En una, él encontró un laboratorio con el suero especial y se lo inyectó creyendo que era algún tipo de droga. Bob es un drogadicto. Y en la película, Bob se acerca a un proyecto llamado Proyecto Sentry para que éste lo mejorase de alguna forma. Independientemente de estas diferencias, la verdad es que en ambas historias, en su infancia, Bob sufrió de abusos por parte de su padre. Abusos tanto físicos como psicológicos. Teniendo esto en cuenta y sabiendo de antemano que en su pelea contra el vacío le decía constantemente: ¿piensas que podría ser algo más que nada? ¿Tú crees que les importas? Tú no importas. Y finaliza el vacío diciendo: tú siempre estarás solo. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el vacío finaliza su discurso con esa frase? ¿Por qué el vacío finaliza su bombardeo de insultos diciendo: tú siempre estarás solo? Justo al decirle esto, su mundo a su alrededor empieza a modificarse. Es entonces cuando yo pensé: si el vacío finaliza sus argumentos, con esa frase, significa que el vacío llegó a donde quiso llegar, en su discurso, en su bombardeo de insultos. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ese constante abuso por parte del padre creó en Bob una marca, y te la diré teniendo en cuenta estos 4 puntos que acabamos de ver. Primero, teniendo en cuenta el bombardeo de insultos del vacío hacia Bob. Segundo, teniendo en cuenta la forma en que Bob despertó abandonado en una caja al principio de la película. 3. Teniendo en cuenta el menosprecio y el abandono de Bob hacia sí mismo. Y 4. También teniendo en cuenta que lo que Bob quiso lograr al inicio de la película, abandonar al equipo, comprendí que el yo de Bob siempre intenta una sola cosa. No 2 ni 3, solo una. E intenta por todos los medios lograr esa sola cosa. Esa cosa no es drogarse, ni alguna otra cosa que uno pueda imaginarse rápidamente. Lo que Bob intenta lograr en cada escena, en cada lugar, en cada persona, ante él mismo y ante cada cosa, es abandonarse al abuso del otro, así como él lo hizo ante el padre, para entonces lograr así el sentirse solo, aunque suene extraño. Abandonarse al abuso del otro, para entonces lograr así el sentirse solo. Al Bob crecer en ese ambiente tóxico, su yo aprendió que para tener un lugar en el otro,
es decir, tener un sentido de identidad gracias a la relación que tiene con el otro, tiene que abandonarse al abuso del otro hacia él, para entonces así lograr sentirse solo. Ese es su sentido de identidad, el que se abandona al otro que abusa de él, y que entonces se siente solo a causa de eso. A causa de esta relación con su padre, el inconsciente de Bob vive su vida desde ese mito, desde ese paradigma, desde esa lente. Es como un algoritmo. Es un algoritmo de una computadora. Una computadora necesita algoritmos para funcionar. Necesita que alguien escriba las instrucciones que tiene que seguir para así funcionar correctamente. El algoritmo que tiene Bob muy profundo en su mente es ese: abandonarse al abuso del otro hacia él para entonces sentirse solo. Y Bob ni siquiera es consciente de eso. El yo era aquí, el tuyo, el mío. El de todos no soporta no tener un lugar en el otro. Es decir, no soporta no tener un sentido de identidad. Es por esto por lo que el yo agarra de donde sea para crear este sentido de identidad, que es creado gracias a la relación con el otro. Y en el caso de Bob, así lo aprendió. La relación que tuvo Bob con su padre moldeó su identidad de por vida. Ahora le toca a él a ir más allá de eso, más allá de ese discurso, más allá de ese algoritmo. O si no, vivirá bajo las órdenes de su yo para siempre. Bob recurre a las drogas como un nuevo otro, al cual abandonarse, para que las drogas abusen de él y entonces volver a sentirse solo. Y lo lograba, vaya que sí. Sí que lo lograba. Es por esto que era un drogadicto, y como todo adicto sufría por su adicción, tal cual la relación que vivió con su padre. Es entonces cuando encuentra a Oxy, la empresa que le propone mejorarlo. Sin embargo, el inconsciente de Bob lo que ve es, ¿qué cosa? Un otro, el cual logrará que abuse de él, al cual él se abandonará para sentirse solo nuevamente. Y la historia se repetiría. Oxy le aplica el suero especial y, oh sorpresa, ¿qué hace Oxy con él? Lo abandonan. Casualmente, el proyecto lo tiene en la bóveda de desperdicios. Lo abandonan. No podía ser de otro modo. Es lo que su inconsciente desea y lo que continuamente atrae. Ya sea de un modo u otro, en este caso parecía que fracasó el suero en él, lo cual hizo que Oxy lo abandonara, logrando así, una vez más, el resultado de su yo. ¿Cuál resultado? Sentirse solo. Es entonces cuando más adelante despierta dentro de la bóveda Oxy, junto con personas que intentan matarse unas a otras. Y aquí es que la cosa se pone interesante. ¿Qué tiene todo esto que ver con la derrota de Bob ante el vacío? ¿Por qué Bob perdió la batalla contra el vacío y por qué Bob sí logró vencer al vacío cuando el equipo fue en su ayuda? ¿Qué fue eso que sí logró Bob cuando fueron a ayudarlo que no podía lograrlo estando solo?